La NBA es una máquina de creación de hype, y el draft un momento perfecto para proyectarse en los jugadores que serán, o se espera que sean, el futuro del deporte, sobre todo las grandes estrellas que podrían ser la cara de la liga. Esto pasa con casi todos los jugadores que van a salir elegidos como primer pick de manera unánime, pero en algunos casos la expectativa es tan grande que son estrellas antes de haber jugado un solo partido profesional. Contratos de patrocinio con múltiples marcas, cobertura de los medios a nivel internacional, equipos deshaciendo sus plantillas para tener una mejor oportunidad de contar con sus servicios y fanbase enteras que depositan su fe en ellos. Y con todo esto, la mayoría consiguen lidiar con la presión y convertirse en referentes del baloncesto. Hoy vamos a ver los jugadores con más hype en la noche del draft. Bienvenidos, mi nombre es Arti y si os gusta el baloncesto, estáis en el lugar indicado. Victor Wembanyama. Obviamente hay que hablar del pick de este año. Si habéis leído Twitter o cualquier otra red social este año, habréis visto el revuelo que se ha montado por el francés. Un jugador de más de 2'20", que se mueve con un exterior, con un potencial prácticamente ilimitado. Tanto es así que hay analistas y webs que dicen que será uno de los mejores 15 jugadores de la liga en su primer año. Ese es el nivel de hype. Este prototipo de jugador, llamado unicornio por tener habilidades que no corresponden a priori a su físico, se ha visto otras veces, como el caso de Porzingis o Bol Bol, pero el cuerpo de Victor parece más robusto que el primero y sus habilidades baloncestísticas mejores que el segundo y capacidades defensivas por encima de ambos. Desde lanzar triples, un decente manejo de balón, defensa de interiores e incluso exteriores, Wembanyama ha mostrado mucha promesa en su último año en Francia y tiene un equipo de preparación detrás muy consciente que mantenerle en buena salud es fundamental para su éxito. Es el único jugador de la lista cuyo rendimiento es una incógnita, y sabemos que hay veces que los jugadores no logran adaptarse al ritmo NBA. Los zapatos que los aficionados y los medios le han puesto para llenar son muy grandes, pues se piensa que es el mejor proyecto de jugador en el draft desde LeBron James, o incluso de la historia. Tal era el deseo de los Spurs de conseguirlo, que traspasaron a su joven All-Star el año anterior, DeJounte Murray, por picks, para ser peores y tener mejores probabilidades en la lotería. Shaquille O'Neal. Shaq, Big Diesel, o con el mote que queráis llamarlo, era también una especie de unicornio de su época. En unos 2,15 m y 130 kilos, era dueño y señor de la zona en ataque y en defensa, pero también tenía una agilidad que le dejaba correr la pista como cualquier otro. En el LSU recibió varios premios de jugador del año y lideró la liga en tapones y puntos su tercera campaña, lo que le hizo el pick número 1 indudable, ya que en esa época los pivots dominantes en la zona eran vistos todavía como los más valiosos y difíciles de conseguir, pero que si salían bien, podían liderar una franquicia como la Juwan o David Robinson. O'Neal era imparable con el balón dentro, como más tarde demostraría, pero también era inteligente jugando los 2 contra 1, móvil en defensa y un manejador de balón decente para los pivots de la época. Desde su llegada a la NBA, O'Neal no defraudó a nadie al ser nombrado jugador de la semana del Este en su primera semana en la liga, y procedería a llevar a los Magic a sus primeras finales. Después ganaría títulos con los Lakers para formar su carrera de Hall of Fame que todos conocemos. Zion Williamson. Los mixtapes de mates y tapones de Zion en Duke son una maravilla de ver, pero estoy seguro que os hartasteis de ellos en su momento. Es el único otro jugador de la lista junto a Wembanyama en los que las redes sociales ya estaban para hacer aún más eco y alimentar el hype del ala pivot que terminó en los Pelicans. Su atleticismo en un cuerpo enorme y fuerte que le llevó a tener comparaciones con Shaquille por dominar en la pintura y LeBron por lo que podía hacer en penetración al aro, aunque bueno, comparar jugadores a LeBron James se ha convertido en una práctica habitual de los veranos. Además, había optimismo en su tiro exterior y su manejo de balón por lo visto en la universidad, lo que prometía que podía ser un jugador que podía hacer de todo. Zion estaba destinado a ser la nueva cara de la NBA una vez que la generación de estrellas entradas en la treintena se fueran retirando, estando incluso en la portada del videojuego NBA 2K en su segunda temporada en la liga. Y el caso es que cuando ha estado en pista, esa dominancia interior la ha demostrado, promediando casi 26 puntos y 7 rebotes en un 60% de tiro de campo.
La cosa es que apenas ha jugado 114 partidos de 287 posibles en 4 temporadas. Ese cuerpo de 130 kilos en menos de 2 metros de altura parecía no ser sostenible, y puede que no lo sea. Es pronto para decir que ha fracasado, pero parece estar lejos de ser uno de los mejores jugadores de su generación, aun habiendo sido 2 veces All-Star a sus 23 años, porque es incapaz de mantenerse sano. Kareem Abdul-Jabbar. En la Liga de los Gigantes, de Bill Russell y Will Chamberlain, apareció un jugador en la universidad que prometía ser más grande que todos ellos. Hablamos de Lew Alcindor, o como todos lo conocemos ahora, Kareem Abdul-Jabbar. Kareem fue el mejor jugador de college probablemente de la historia. De hecho, tenían tanto miedo de que dominara al llegar que el comité universitario creó una regla que hacía ilegal los mates, pero ni eso pudo pararlo. 3 títulos en 3 años con UCLA, ganando 79 partidos y perdiendo solo 2. Promediaba más de 25 puntos y 15 rebotes. Además, contaba ya con su skyhook, su tiro insignia, el cual era un arma imparable en ataque gracias a sus 2 metros y 18 centímetros de altura y una envergadura de unos 2 metros 30. No era tan corpulento como otros interiores de su época, pero su finura en el tiro y los ganchos era algo nunca visto para alguien de su altura. También tenía gran juego de pies en el poste y era un gran pasador desde ahí. Era buen defensor atrás, donde su IQ baloncestístico y su atleticismo le hacían un gran taponador, y si no taponaba, era una presencia en la zona que alteraba todo tiro cercano. Era todo lo que le podían pedir los entrenadores en la liga. Los Bucks le hicieron el pick número 1 en 1969, tras ganar la moneda al aire que se hacía para decidir el primer equipo a elegir entre los 2 peores, y todo lo que se esperaba de Kareem lo cumplió para convertirse, en su momento, en el mejor jugador de la historia del baloncesto hasta la llegada de Michael Jordan. Patrick Ewing. En los 80 continuó la tendencia de elegir pivots en las primeras posiciones para ser la pieza central de los equipos, y pocos prometían más que el jamaicano en 1985. Era el interior universitario más prometedor desde Kareem, llevando a Georgetown a 3 Final Fours de la NCAA y ganando en 1984. Ewing tenía un gran juego de poste bajo, era muy capaz desde el tiro de media distancia y una intensidad defensiva y para el rebote para pelearse con cualquier grande de la liga. Además tenía una gran disciplina de trabajo, por lo que no podía ser un pick más deseado en la época. Como muchos sabréis, acabó en los New York Knicks, pero no sin polémica. Fue la primera vez que se hizo la lotería para los primeros puestos del draft, y no el 50-50 explicado antes, y los 7 peores equipos tenían un 14,3% de posibilidad de la primera elección. Había equipos peores, como los Warriors o los Clippers, pero se habla de una conspiración de que David Stern, el entonces joven y recién nombrado commissioner, amañó el voto para que la estrella fuese a la Gran Manzana y remontar el número de espectadores de la liga en el mercado más grande de Estados Unidos, algo que le hacía mucha falta a la NBA en ese momento. Imaginaos si había expectación y peso en los hombros de Ewing. No llegó a ser un jugador de la talla de otros de la lista, pero su estatus de Hall of Famer, con numerosos All-Star y equipos All-NBA, está muy lejos de ser una decepción. También hizo a los Knicks relevantes durante 15 años, por lo que la NBA no pudo estar más contenta. LeBron James. Sin lugar a dudas, el jugador sobre el que más miradas había puestas antes de llegar a la liga era LeBron. Su caso es especial, ya que a diferencia de los anteriores, no jugó profesionalmente o en la universidad. Todo lo que se creó fue en torno a lo que hizo a nivel de instituto, pero no era para menos. Este prodigio tenía un físico mejor que la mayoría de jugadores profesionales con solo 17 años, pero además era inteligente, con un IQ baloncestístico y una capacidad de pase impropias de un alero, y mostrando una madurez fuera de la pista que era difícil de esperar de un adolescente. Antes de acabar su penúltimo año en el instituto, era portada de la revista Sports Illustrated, con el famoso The Chosen One. ESPN televisó varios de sus partidos, y estamos hablando de 2001-2002, los medios estaban lejos de tener las capacidades de retransmitir muchas cosas como ahora. También firmó un contrato de 90 millones con Nike antes de entrar en la liga, que en su momento era de los mayores de la historia. Era el destinado a suceder a Michael Jordan, y vaya si lo hizo.
LeBron mejoró y amplió todas esas características que mostró y fue capaz de dominar la liga casi desde que llegó a ella. Ha sido la cara de la NBA durante casi 2 décadas y un jugador top 2 de la historia sin ninguna duda. Fijaos si ha sido grande y ha sido capaz de llenar unas expectativas casi reales sobre él, que se ha convertido en el punto de referencia, la comparativa de todo jugador que va a ser elegido número 1 del draft de forma clara, para hablar de su potencial y lo que debería ser en la liga. Espero que os haya gustado, si es así podéis dar like, suscribiros o seguirme en redes sociales. También podéis dejar un comentario con lo que os ha parecido o bueno, si queréis otros jugadores para una segunda parte, que estoy seguro que aún hay bastante. Nos vemos.